¿Cómo está? Bienvenidos. Esta es otra edición de Panorama. Le cuento el tema de hoy. Vamos a hablar de fracking o fractura hidráulica, pero para ser más explícitos, vamos a hablar de hidrocarburos, de petróleo. Una actividad económica que tiene a nuestra región como el centro de muchas miradas. Las miradas del Gobierno Nacional a través del Ejecutivo Nacional, pero también de YPF, la empresa de bandera. La mirada de los gobiernos provinciales, tanto el de Río Negro como el de Neuquén, fundamentalmente por la detección desde hace un tiempo a esta parte de yacimientos hidrocarburíferos no convencionales, tanto para la explotación de gas como de petróleo. ¿Qué es fracking? ¿Qué es fractura hidráulica? Es la inyección de agua con arena más elementos químicos para permitir que fluya hacia la superficie, ya sea el gas o el petróleo. Una tecnología que ya tiene algunos años de antigüedad, pero que ha generado una fuerte controversia, sobre todo por los impactos o por el impacto ambiental que genera sobremanera en el agua. De hecho, algunos municipios ya se han pronunciado en contra y les ha generado, inclusive a los partidos con representación allí, algún trastorno o algún dolor de cabeza, mientras otros se mantienen firmes. Es el caso del municipio de Cinco Saltos, que su Consejo Deliberante aprobó una ordenanza diciéndole no al fracking y esa ordenanza mereció el veto de la Intendencia. Vamos a hablar del caso de Cinco Saltos y vamos a tratar de comprender también en esta edición de Panorama las implicancias de la industria petrolera para nuestra región y para el desarrollo y o crecimiento de las comunidades. En Cinco Saltos el Partido Comunista tiene tal vez al primer y al único concejal de esa extracción político-partidaria con una banca en un consejo. Y es Chandía, Pincho Chandía, el autor de la ordenanza o del proyecto de ordenanza después aprobado por el Consejo Deliberante de Cinco Saltos diciéndole no al fracking. Chandía es un ex empleado de Indupa, y Cinco Saltos tiene en su haber, en su experiencia, en su historia, el impacto, la impronta de una empresa como lo fue en su momento Indupa, con todas las consecuencias que trajo para esa comunidad, el desarrollo, la generación de puestos de empleo, el cierre de Indupa, lo que quedó después de Indupa. Chandía está muy firmemente posicionado respecto a esta problemática o a esta temática, en realidad, la de la fractura hidráulica para la explotación hidrocarburífera. Pero el tema ha generado una profunda discusión que trasciende el ejido de Cinco Saltos y que se instala en toda la región. El fracking o la fractura hidráulica como una tecnología más, como una técnica más de extracción de hidrocarburos para una zona que es productora de hidrocarburos, para municipios que viven de las regalías hidrocarburíferas y para provincias, como el caso de Neuquén o de Río Negro, que tienen en la industria del petróleo una fuente importante de ingresos. El Consejo Deliberante hace llegar al Poder Ejecutivo una ordenanza, un proyecto de ordenanza donde prohíben el fracking porque no existe en legislación, no existe reglamentación y no existe la posibilidad de control, ¿sí? Cuando lo que nosotros empezamos a hacer a partir de esa propuesta de ordenanza, hacer reuniones, ¿sí? Hicimos reuniones a niveles provinciales, hicimos con empresas privadas, hicimos una ronda de reuniones a la que también invitamos al Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque es un tema, de alguna manera, que enseguida comprendimos que superaba la instancia municipal, era de competencia provincial. Y esto a partir de la reforma de la Constitución que dejó lo que tiene que ver con los recursos, en este caso de petróleo, en manos del Estado provincial. Nosotros consideramos que no al fracking porque primero que es una actividad experimental, recién los resultados dicen que en los Estados Unidos van a estar para el 2014, recién van a saber las consecuencias que ha tenido el fracking, ya de hecho se ha venido prohibiendo igual en los Estados Unidos, y por sobre todas las cosas que ni la municipalidad de Cinco Saltos ni la provincia de Río Negro
tienen los órganos capaces de controlar esta actividad. De hecho, no pueden controlar la actividad que viene realizándose hace muchos años y vemos permanentemente por los medios que hay derrames de petróleo que van al río, así que esta actividad menos la van a poder controlar, y máxime teniendo en cuenta que en la última ley que saca la provincia de Río Negro dice que la actividad no convencional de explotación de gas y petróleo va a tener una legislación especial, cosa que todavía no existe. Entonces nosotros optamos por prohibir esta actividad porque perjudicaría la zona del Perilago y el lago, y bueno, ante este vacío del Estado en los controles nos pareció conveniente la prohibición. Bueno, de los estudios y análisis que hemos hecho, que hemos buscado, porque a ciencia cierta, hoy nada nos dice que es todo contaminante, ni nada nos está diciendo tampoco que no es tan así. De lo que sabemos, por lo que ha pasado en los Estados Unidos, lo que ha pasado en Europa, es contaminante realmente este tipo de explotación no convencional. Si bien hay mecanismos modernos, así nos lo han explicado la gente de YPF con la que hemos tenido reuniones, nosotros manifestamos y tenemos la certeza, y por eso también cuando se apoya este proyecto de ordenanza presentado por el Partido Comunista, que ingresa al Consejo Deliberante como proyecto, se analiza por más de 30 días por los distintos bloques, con los asesores de cada uno de ellos. Habida cuenta que cabe resaltar aquí que el Consejo Deliberante que presido está integrado por 5 partidos políticos. Es decir, tenemos el Frente Grande, tenemos el Partido Justicialista, el Partido Comunista, la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, y por unanimidad fue aprobada esta norma. Es decir, todos entendíamos que debíamos defender el medio ambiente, y la forma de defenderlo en nuestra jurisdicción era diciéndole no al fracking. Y decimos no al fracking porque, si bien sabemos que en otros lugares ya se está explotando, fundamentalmente en Neuquén, pero se está haciendo en lugares que son inhóspitos, es decir, que están dentro de la meseta, dentro de la barda, y además, pero sí también tiene su elemento contaminante por cuanto están utilizando agua de los ríos, en el caso puntual de Neuquén, están utilizando agua del río Colorado, por ejemplo, y sabemos de los desechos que ha habido en cuanto a las pérdidas en las piletas y demás. Es decir, conocemos por la prensa y por el seguimiento que venimos haciendo de la temática que nuestro concepto es contaminante. Y nosotros lo ratificamos desde Cinco Saltos porque las reservas hidrocarburíferas nuestras están en la meseta, es decir, están en el Perilago. Significa que de autorizarse esta explotación no convencional en los donde nosotros tenemos las reservas hidrocarburíferas, estaríamos afectando el acuífero en este lago de la península de Rucacó. Por eso que apuntamos y decimos que no al fracking. Sabemos que en el valle se están haciendo explotaciones aún convencionales y que han tenido problemas, en la zona de Allen, por ejemplo, que han tenido problemas con el sector productivo de Chacra, es decir, que ha estado afectando una zona costera de Allen. Por eso que nosotros entendemos y sabemos que, además, que hoy la ley de renovación de contratos de Río Negro tácitamente dice en su artículo primero, en la última parte, de que no están las normas, o debe sancionarse una norma especial para la explotación no convencional de hidrocarburos. Es decir, la ley que hoy está aprobada no autoriza a la Secretaría de Hidrocarburos de la provincia a autorizar el sistema no convencional. Debe dictarse una norma a sus efectos. La reunión de reuniones justamente tenía que ver con esto. Es un tema que escapaba al municipio, un tema en el que no teníamos demasiados conocimientos. Por eso se hacen las reuniones teniendo en cuenta distintas opiniones respecto a este tema, no una sola opinión y tomar resoluciones en base a eso, sino buscar distintas opiniones con respecto a este tema. Finalmente, y otra cuestión de la inconstitucionalidad, que fue la primera que avisoramos, y las otras más importantes que tiene que ver con la política energética que se lleva a nivel nacional y a nivel provincial. La necesidad de que tiene Cinco Saltos
de explotación de petróleo en cuanto a que no dañe el ambiente, sino una explotación de petróleo racional. Y el tema con lo que decía de respecto a la legislación y con el tema de la energía, que tiene que ver con dejar la Argentina de importar tanta energía, gastar tantos recursos en energía, poder de alguna manera producir nuestra propia energía. Incluso es más, a nivel provincial también comprendimos, nos hicieron conocer que existe una posibilidad de las arenas que se utilizan para el no convencional que existan en la provincia misma de Río Negro. O sea, estamos hablando de una potencialidad de trabajo y desarrollo de la provincia y particularmente del municipio de Cinco Saltos, ¿no? Son inalcanzables los organismos de control por los presupuestos que maneja la municipalidad y evidentemente por la experiencia que tenemos en la provincia de lo que ha ocurrido con la contaminación causada por la empresa Indupa en la localidad, donde la empresa rendía su trabajo de remediación que según ellos llevaban adelante a través de email sin ningún control del órgano provincial. Yo soy ex trabajador de Indupa, yo fui despedido en el año 88 por denunciar la contaminación, los muertos de cáncer y el vaciamiento de la empresa. Nosotros tenemos experiencia con lo que es la contaminación y con lo que nos ha dejado Indupa nos alcanza y sobra como para aceptar este método que, vuelvo a repetir, es experimental, que en las conclusiones en los lugares donde se ha venido llevando adelante son nefastas para el medio ambiente, así que por eso consideramos que la prohibición era lo más correcto. Nosotros tenemos la experiencia, muy mala experiencia con el tema de Indupa. Todavía estamos trabajando, todavía se está trabajando en la remediación de Indupa. No queremos otros Cinco Saltos con contaminación. En esa época no se pudo parar, no se pudo trabajar en ese tema, no supimos o no quisimos, era una fuente de trabajo muy importante Indupa. La comunidad, mucha gente vivía de eso. Hoy podemos, con el tema del fracking, tratar de hacer algo para que no se contamine el agua de Cinco Saltos, el agua del lago Pellegrini, porque sabemos que las exploraciones y las explotaciones pueden estar allá en el lago Pellegrini, y eso es nuestra fuente de ingreso de turismo, y eso va a quedar contaminado, esas aguas se van a contaminar. El agua de la fruticultura, estaba leyendo en el diario hace 15 o 20 días un señor que dice: vamos a comer manzanas y peras con gusto a petróleo. El agua se va a contaminar. Entonces, por eso es el apoyo al fracking y para Cinco Saltos no queremos fracking en Cinco Saltos. Fracking, nosotros tuvimos una discusión en el mes de diciembre, se presentó un proyecto de ordenanza por el cual se pretendía prohibir el uso del fracking en yacimientos no convencionales. En esa oportunidad se votó por unanimidad la prohibición del fracking. Nosotros lo que en su momento acompañamos fue por la regulación y el control de este tipo de la fractura hidráulica para los yacimientos no convencionales. Es algo que se tiene que dar sin duda la discusión. Pretendemos también colaborar en ese sentido y tenemos el apoyo de nuestros legisladores provinciales, nacionales para poder hacerlo, ya que en la provincia de Río Negro, al momento en que fue tratada la ordenanza, no se encontraba con una reglamentación. Nosotros seguimos manteniendo esto de que tiene que estar reglamentada y tiene que estar controlada este tipo de actividad en lo que se refiere justamente a los yacimientos no convencionales. Tenemos conocimiento de todas las leyes nacionales y provinciales, y la Constitución provincial también, que dice, y sabemos positivamente, que todas las reservas corresponden a la provincia. De eso nosotros no renegamos, es decir, somos conscientes, sabemos que todas las reservas corresponden a la provincia. Pero lo que nosotros estamos arreglando es una norma en lo local donde nosotros o nuestra comunidad se va a sentir afectada si en Cinco Saltos se autoriza la explotación no convencional, es decir, si se utiliza el fracking por los motivos que estamos diciendo.
Tenemos dos ríos, el río Colorado, que está semi-contaminado, porque es cierto que ha habido, aún en los pozos de YPF, que se dice que están trabajando muy bien y demás, nos han dado garantía, pero el día que nos estaban dando las garantías, había un desborde en una de las piletas o de los piletones, que todos sabemos que se derivó en el río Colorado y que hubo contaminación incluso de campos que están en la zona. Entonces nosotros con todos esos elementos, y sabemos que la provincia tiene también las leyes que hacen al cuidado del medio ambiente, somos conscientes de que no están implementados, digamos, en la práctica. Nosotros la ordenanza la hicimos basados en lo que dice nuestra Carta Orgánica, que dice que sí, nosotros también podemos reglamentar este tipo de actividades. Nosotros en ningún momento ponemos en discusión que el gas es de la provincia o de la nación, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es toda la actividad que genera alrededor de la extracción del gas y del petróleo. Son las piletas a cielo abierto, la contaminación del agua y toda una serie de cosas que realmente tienen que ver con esta actividad. No cuestionamos en ningún momento la propiedad del gas, eso está claro para nosotros. No está regulado todavía eso. Nosotros tenemos miedo de que al no estar regulado, llegado el momento de que empiecen con las exploraciones o las explotaciones, esto se vaya de las manos. De hecho, hay lugares, por ejemplo, hemos leído en el diario Río Negro hace 15, 20 días, un mes atrás, que ha habido en lugares que ha habido pérdidas de petróleo, y dicen que está controlado, dicen que hay medios, pero bueno, nosotros dudamos de eso. Yo dudo de que lo puedan, llegado el momento, que se pueda controlar. Contamos con el apoyo de las organizaciones ambientalistas que actúan en la localidad, y aparte el apoyo incondicional de los vecinos que viven en el lago y en el perilago, y como todo problema ambiental, a medida que se empieza a difundir, empieza a crecer la conciencia y cada vez tenemos más apoyo. Nosotros vivimos estrictamente de la fruticultura, el tema del lago significa un ingreso extra para algunas personas, y en caso de que el lago sufra las consecuencias del fracking, evidentemente eso va a ser un desoladero. Así que bueno, en función de eso nosotros también legislamos, ¿no?, en el tema de la protección. Bueno, sabemos que aquí se maneja mucho dinero. Esto es una fuente de ingreso muy importante. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es qué queremos. Si queremos esa fuente de ingreso tan importante, que es cierto, o queremos nuestras tierras, nuestras aguas contaminadas. Yo, mi posición es: no quiero las tierras, no quiero el agua contaminada. Desde el municipio digo, insisto, hagamos, además de la que existe a nivel provincial, porque eso también nosotros hicimos un paralelo de las legislaciones que hay en Río Negro, de la legislación que tiene Neuquén con respecto a las explotaciones no convencionales. Y realmente cabe señalar que la normativa es absolutamente, casi diría la de Río Negro, un poco mejor que la de Neuquén en ese aspecto. Y lo que sí tiene Neuquén, que tiene un poco más legislado lo no convencional, que lo hizo en diciembre del año pasado con respecto a Río Negro. Porque recién ahora en Río Negro están empezando los no convencional, la explotación no convencional. De hecho, en la última reforma de la ley de hidrocarburos, de negociación de contratos de hidrocarburos que hace la provincia de Río Negro, deja los no convencionales para regularlos más adelante. No habla ahora de los no convencionales. Bueno, nosotros justamente lo que acompañamos es por la inexistencia de una reglamentación clara y un control. Entendemos que si está el control y está la reglamentación en cuanto al seguimiento de este tipo de actividad, no tendríamos ninguna diferencia, ¿verdad? Eso fue en su momento el argumento nuestro para prohibir la actividad del fracking. No nos parecía demasiado escaso de fundamento decir que prohíbo algo porque no hay reglamentación o porque no puedo controlarlo. Eso es una aberración desde mi punto de vista. Es decir, yo tengo que ponerme a trabajar, no a decir que prohíbo algo porque no hay legislación. Si no hay legislación, deberíamos crearla, pero no la podemos crear porque, insisto, esto es un tema a nivel provincial.
no a nivel municipal. Y aparte tuvimos que hacer estas rondas de reuniones para imbuirnos un poco más de la temática, porque no era una temática que maneja el municipio. El tema del veto para nosotros es muy sencillo. Es sencillo porque lo dice la Carta Orgánica. La Carta Orgánica dice que el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles a partir de la recepción de la ordenanza para vetarla. No transcurrieron 10 días, transcurrieron 31 días hábiles para que la señora Intendenta se digne a vetarlo, cosa que es totalmente extemporáneo. Lo que dice la Carta Orgánica, que no habiéndola vetado durante los 10 días, debe proceder a... Hay una promulgación tácita de la ordenanza y que ella solamente debe publicarla. Así que nosotros lo que hicimos a través de la resolución, a través del Consejo Deliberante, es intimarla a que la publique, porque para nosotros tiene plena vigencia la ordenanza. Es seguramente para el legislativo, como la votación fue por mayoría la extemporaneidad, el veto no tiene su curso. Eso fue lo que se trató en la última sesión, y de esa manera quedaría hasta que haya algún otro tipo de presentación legal, entendemos. Bueno, nosotros tenemos una interpretación distinta, por supuesto, a la del Ejecutivo, porque la Carta Orgánica Municipal es clara. En su artículo 122 dice que una vez sancionada la ordenanza por el Consejo Deliberante se remite al Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene 10 días hábiles desde su recepción para su promulgación o veto. En este caso puntual se excedió el tema del veto, por eso que en la última resolución que sanciona el Consejo Deliberante no estamos haciendo mención al veto, sino que estamos rechazando directamente la resolución que hacía al veto en sí, es decir, por considerar que era inexistente porque habían vencido todos los plazos. Ocurre que el Ejecutivo en el mes de enero decretó o resolvió un asueto administrativo, como generalmente se hace en la provincia y en los demás municipios, durante todo el mes de enero. Este tema de la ordenanza 1049 y los plazos que dice el artículo 122 se llevaron a esa resolución del asueto administrativo, y el Ejecutivo corrió todos los plazos, es decir, los 10 días hábiles no los tomó del primer día hábil que ingresó la ordenanza al Ejecutivo, sino que lo corrió a cuando finaliza el receso administrativo. Eso fue hecho mediante una resolución municipal. Y nosotros entendemos, y los fundamentos que damos, es que una resolución municipal no puede estar por sobre la Carta Orgánica Municipal. Estamos en Panorama abordando un tema que hoy es motivo de mucha discusión, porque es un tema muy actual, es el fracking, la fractura hidráulica para la explotación hidrocarburífera, teniendo en cuenta que es el eje en el cual se está sustentando buena parte de la política de desarrollo de YPF, la empresa de bandera en la Argentina. Y el tema ha generado repercusiones aquí en la región también, porque la cuenca de Neuquén es uno de los yacimientos más importantes, en donde se está apuntando precisamente a este tipo de técnica para la extracción de gas y de petróleo, y que ha tenido por parte de organizaciones ambientales, pero también en el caso de Cinco Saltos, de municipios, una decisión, una postura negativa, digamos, al avance de este tipo de tecnologías. En este bloque invitamos a Andrés Dimitrio, que es docente, que es investigador de la Universidad Nacional de Comahue. Andrés, yo te conozco de allá de los 80, cuando estabas vinculado más a temas de comunicación institucional, pero siempre la cuestión ambiental o ecológica ha sido motivo de tus preocupaciones y ocupaciones. Yo quisiera que nos expliques algo. ¿Por qué te definís como ecologista y no tanto como ambientalista? Es una división de tareas. A ciertas organizaciones y corporaciones les encanta hablar de ambientalistas porque es como un grupo que hace ruiditos en el costado. Entonces las industrias dicen, bueno, vamos a corregir nuestras prácticas, y es como corregir la escenografía. Es como si alguien dijera, bueno, estamos en contra de la comida a bordo del Titanic,
pero digamos las organizaciones ecologistas en general están cuestionando la matriz general, total, del sistema, cómo está trabajando, y no importa si es soviético, chino, India, Brasil, el modelo en sí, la idea de que el crecimiento económico está basado en agregar números, estadísticas, volúmenes exportables, ese tipo de cosas, ese tipo de indicadores está perimido hace mucho tiempo. Por supuesto, quienes trabajan para estas corporaciones no quieren hablar de estos números, quieren hablar de los detalles. En cambio, una mirada más grande permite ver que hay que estudiar y tener en cuenta el panorama genérico, no solamente el detalle en sí, que también es importante. Iba a acotar precisamente eso, digamos, los números no son un detalle. No, porque justamente las consecuencias también son, para lograr esos números, las consecuencias ambientales y sociales que permiten que haya esos números no se muestran, es decir, no aparecen en las bolsas de valores. Lo que aparecen es cuando hay ganancias o pérdidas de los números, pero las consecuencias ambientales no aparecen. ¿Por qué no al fracking? El fracking en realidad es como cualquier otra actividad hecha en exceso en el sistema actual que tiene 400, 500 años, incluyendo, insisto, a la Unión Soviética y sus imitadores o lo que fuera, es que está basado en un aumento exponencial de actividades que no tienen en cuenta ni los derechos sociales ni los derechos de las próximas generaciones, pero tampoco las de las generaciones actuales. Si uno mira el mapa mundial, a la Argentina le toca ahora un descubrimiento súbito, que es el de que hay este tipo de gases y hidrocarburos en esquistos y en rocas permeables, etc. Yo creo que si uno mira esto, el debate se da a partir de que muchas comunidades en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en otros lugares, han descubierto que la cantidad de datos que no dan las industrias acerca de esta actividad ocultan mucho más de lo que muestran, porque se están usando más de 1000 químicos agregados al agua y a las arenas que se inyectan a altísima presión por pozo, 34 millones de litros de agua, en un momento donde hay crisis de agua en el planeta Tierra. Es decir, la idea de que esto es llamarlo desarrollo, conectar la palabra desarrollo con eso, no es pertinente. Entonces, la diferencia entre ecología es que habla de la relación entre seres vivos y el ambiente. Es decir, nosotros somos seres que vivimos, somos parte de la naturaleza. El ambientalismo es una especie de moda que nació en los años 60 y es muy liviano. Es como una especie de llamar la atención sobre un aspecto, pero la ecología como tal es una postura mucho más profunda. Tiene orígenes también incluso en el buen vivir de los griegos antiguos, no solamente en el buen vivir de los indígenas en nuestro continente. El buen vivir y la tecné eran la misma cosa. La técnica era saber vivir en el lugar que uno está existiendo. Y bueno, personalmente tuve la oportunidad de conocer y participar en los debates muy profundos que hubo en la Fundación Bariloche en los años 70, en respuesta a ese tremendo informe que eran los límites al crecimiento, producido por grupos empresariales. El Club de Roma había convocado a investigadores de todo el mundo a expresarse sobre las consecuencias de estos avances industriales. La Fundación Bariloche consideró que parte de eso no era aceptable y creó un documento muy importante que se llama el Modelo Mundial Latinoamericano. También eso merece debate, pero si nosotros vamos a hablar de cualquier técnica, en los agronegocios, en la minería o en los petróleos, o sea, los hidrocarburos, o las forestaciones, lo que sea pesca, de lo que se trata es para qué, con qué consecuencias, en beneficio de quién. Yo me imagino que si el movimiento ecologista, digamos, la preocupación por la ecología y el ambiente hubiese tenido en aquel momento la misma fortaleza, el espacio mediático que tiene hoy, por ejemplo, situaciones como las que vivimos en el Alto Valle no hubiesen sido posibles. ¿O estoy muy equivocado? Digo, por todo el desarrollo agropecuario que tiene el valle.
hubiera sido diferente. O sea, igual de todos modos, muchos de los modelos agropecuarios que tenemos responden a intereses concentrados, por ejemplo, los británicos. Y más tarde también los norteamericanos, es decir, que subordinan diferentes regiones a intereses más centralizados en la Bolsa de Chicago o en grupos más grandes. Es decir, la totalidad de la agricultura mundial está siendo monitoreada, por eso digamos, prevalecen monoculturas como la pera y la manzana. Nosotros podríamos producir alimentos suficientes para vivir nosotros sin traerlas de otra zona. Traer desde otra zona requiere petróleo, por ejemplo, es decir, combustibles. Y es muy caro. Traer agua embotellada, solamente por el plástico del agua embotellada, es carísimo ambientalmente, en muchísimos sentidos. Por el transporte, pero por el petróleo contenido en el plástico de las botellas. Estados Unidos en una semana consume 500 millones de botellas de agua embotellada. Da la vuelta al mundo 5 veces si uno pone una botella detrás de otra. Hay que acostumbrarse a esos números. Entonces, sumarse a ese concierto no tiene nada de ecologista. Es una cuestión científica, es empírica. Frente a ese tipo de evidencias hay que empezar a posicionarse y decir, no, a nosotros como comunidad en la Patagonia no nos sirve para nada sumarnos a ese concierto supuestamente que habla de crecimiento, menciona la palabra crecimiento por eso. Claro, el que vende botellas, él crece, pero no crece la sociedad. Y cuando nosotros hablamos de negocios y hablamos de economía, no nos referimos a cómo le va a una empresa, sino cómo le va a una sociedad. Por eso el argumento principal acá en la Cámara de CAIC y todos los demás, cuando rechazaron los hipermercados, es la cuestión de que los hipermercados son económicamente un fracaso, porque les va bien a las empresas, pero no les va bien a las comunidades. Son dos cosas diferentes. Entonces, la ecología se ocupa como ciencia, como interés, como debate, como reflexión, de unir estas cosas. Y una economía que separa la ciencia de la filosofía, la economía de la política, la vida cotidiana, está mal. Entonces necesitamos un debate económico que contenga la cuestión ambiental y al mismo tiempo la cuestión social. Sin ir muy lejos, en Neuquén la burbuja inmobiliaria, digamos, la especulación inmobiliaria al lado del galope que se escucha, del galope de las petroleras que vienen, no es solamente YPF, YPF tiene una minúscula proporción de todo esto, pero ya son arriba de 200 empresas y pozos que se han perforado de shale gas, no convencionales. Eso implica que hay gente que se tiene que ir, o hay una burbuja inmobiliaria que puede explotar mal en otro sentido, es decir, que causa cosas que no tienen nada que ver con lo que ocurre en los pozos abajo. Así que no es solamente ambiental el punto de vista del agua, es también lo que produce en enormes ramificaciones de tipo social, ecológico, económico, flujo de dinero, es complejísimo. Hablando de esto, de cómo crecen o no crecen las comunidades y las sociedades. En la segunda mitad del siglo pasado, ciudades como la de General Roca eran prácticamente el centro de operaciones de esta zona de la Nor Patagonia o de esta zona que se denominó en alguna época la zona Comahue inclusive. Con el tiempo fue perdiendo ese rol hegemónico General Roca y fue ganándolo Neuquén. Para otros, Neuquén es una suerte de un emirato árabe que tiene, digamos, un interesante desarrollo a partir de la explotación hidrocarburífera y ha generado que ese rol hegemónico que tenía Roca hoy se lo haya arrebatado Neuquén. Y buena parte de las operaciones, de los negocios, de las sedes empresariales, de esto mismo, del desarrollo urbano, del crecimiento, de ese crecimiento encefálico que tiene Neuquén capital en detrimento del interior, ha hecho que explotara exponencialmente el crecimiento urbano, de trabajo, de erradicación de gente. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esto que acabas de decir respecto de estas tecnologías
son perniciosas en todo caso para el desarrollo de las comunidades, teniendo en cuenta este ejemplo. La explotación hidrocarburífera, en el caso de Neuquino, permitió, voy a apropiarme de la palabra desarrollo o crecimiento de Neuquén, generando otras inversiones, radicación de empresas, puestos de trabajo, crecimiento del propio Estado, con todas las dificultades y con, todas digamos, con todos los problemas y las problemáticas que tienen las grandes ciudades, que Neuquén no es ajena a todo eso. Digo, Neuquén ha crecido de la mano de la explotación hidrocarburífera y lo ha hecho fundamentalmente en las últimas décadas. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esto que me acabas de decir con respecto al ejemplo neuquino? Lo que pasa es que la economía mundial y las grandes ciudades son una hipoteca donde se hipotecan ciertas partes del mundo, o sea que para que a Europa le vaya bien han sacrificado a África o parte de América Latina, etc. Es decir, la concentración, o sea, concentrarse en las luces de las vitrinas. Los que viven en las vitrinas dicen, che, esto es desarrollo. Entonces, parten de la idea de que eso está bien porque uno está viendo claramente que eso está bien. Mirá qué altos edificios, estamos bien acá, pero el problema no es las vitrinas. Cuando uno investiga, uno mira lo que hay además de las vitrinas. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es la trayectoria en dinero, en transportes, en gastos, etcétera? Nosotros en Río Negro y en Neuquén, en las dos provincias, consumimos más de 1.500 millones en alimentos y bebidas que se traen desde afuera. Para tener 1.500 millones de dólares disponibles, las dos poblaciones, en cosas que puede producir acá, tiene que salir de algún lado ese dinero. ¿Qué hace? Recurre a las regalías. Pero las regalías son una minúscula parte de la economía real, que además no refleja la totalidad, así que por más que Neuquén sea grande, es irrelevante el número en consideración con el volumen de lo que se saca. Es decir, cualquiera de estas energías o cualquiera de estas inversiones, si dejan algo de dinero, es minúsculo comparado con, esto es como las telefónicas. Las telefónicas se están llevando entre las dos provincias en dinero que hace felices a sus accionistas, están sacando cerca de 400, 500 millones de dólares al año. Se los llevan. No nos sirve, es lo mismo que la exportación total de la fruticultura. Y eso, o sea, por eso digo, le va bien a las telefónicas, pero nosotros necesitamos controlar y ser dueños de las tarifas. Por supuesto, me van a decir, pero eso es la inseguridad jurídica. No, pero estamos hablando de nuestra economía. Discúlpeme, o sea, acá hay una cuestión muy básica. Yo estoy hablando de cómo nos va a nosotros. ¿Cuántos puestos de trabajo podemos generar con 400 millones de un rubro, la telefonía? Lo mismo pasa con cualquiera de las otras actividades, sea forestación, los planes que hay sobre la forestación. Agustín, si nosotros habláramos de los planes que tiene el Banco Mundial, con qué ojos mira el mapa de la región, de la Argentina, y dónde quiere el Banco Mundial acomodar a sus socios, sin preguntarle a la población, porque la población le quiere ofrecer entretenimiento urbano, pero sin preguntar a la población se meten y hacen negocios globales con la región. Entonces el político local apresurado toma compromisos, porque está por corto plazo. El corto plazo son 4, 5, 6 años, eso cortísimo plazo. ¿Hay que alargar los mandatos, decís? ¿Cómo? ¿Hay que alargar los mandatos, decís? ¿Hay que No, prolongar los mandatos? no, lo que hay que hacer es aumentar el mandato popular. Y el mandato popular es que en vez de lamentar o quejarse de la participación ciudadana, en vez de decir, de vuelta salieron a la calle, no cualquiera, no todos, pero cuando hay redes más inteligentes pensando, llamando la atención sobre estos procesos, las asambleas vecinales como la de Esquel y muchas otras más, Jacobás en su momento y otras más, en Aucamadida ahora y otras más, están llamando la atención sobre las consecuencias que no se ven en las ciudades. Sí, pero son luciérnagas, porque son luciérnagas porque otras instancias de debate popular no tienen éxito, como las audiencias públicas por los presupuestos municipales o las tarifas eléctricas. Eso no tiene. Sí. Pero eso no es razón para no insistirlo, porque es difícil. Ahora, el ser humano puede escaparle a las cuestiones difíciles. Para mí, y creo que para todos, la dificultad es un desafío político, científico, tecnológico, educativo, etc. Y yo acepto desafíos y creo que nosotros tenemos como comunidad aceptar el desafío de responsablemente convivir y además vivir dentro de la región en la que vivimos,
haciéndonos cargo de la totalidad de los recursos para ahora y para las generaciones futuras. Yo cuando empecé la charla de fracking pensé que me ibas a hablar de las cuestiones ambientales o del impacto en el medio. Sí. Lo que pasa es que están vinculadas, porque así como yo designo a una región, por ejemplo, se leen cosas como los inconmensurables riquezas de la Patagonia. La palabra riqueza ahí me asusta. Digo, si tenemos tanta riqueza es que vamos a ser escenario de luchas globales en las cuales el pichi local, yo le digo pichi porque comparativamente frente a los poderes mundiales, el político local, me estoy refiriendo a los gobernadores, a los legisladores, a los ministros, son minúsculos actores. La única posibilidad que nosotros tenemos para tener el control sobre nuestro territorio en el sentido integral, que incluye los números y también las evidencias de las consecuencias ambientales, es tener una red social mucho más, comunidades organizadas, se llamaban en el peronismo, y otras organizaciones y otras tradiciones políticas también. Es decir, comunidades organizadas tienen mucho mayores posibilidades reales de defenderse frente a los grandes movimientos y especulaciones inmobiliarias, financieras, de extractivismo. Bueno, estamos en Río Negro frente a 50 proyectos de oro y, no sé, 8 o 10 de uranio. Si nosotros explotamos uranio, nos hacemos socios de la industria bélica, hay que entenderlo, porque gran parte del uranio se usa para bueno, el desarrollo de la industria bélica. Sí, uranio empobrecido, por ejemplo. Yo me imagino que si fuese más abierto no al fracking, digamos, si fuese más masivo no al fracking, generaría toda una reacción, sobre todo en nuestras comunidades y particularmente en la de Neuquén, en donde la industria petrolera es el sostén de su economía. Decirle no a esto sería, entonces, decirle no sin una opción, claro, sin una alternativa, y es como anticipar el destino de esa discusión. Es que el destino de la discusión es que si en algún momento hay contaminación y los ríos empiezan a estar contaminados y dependemos de agua embotellada, negocio para las que embotellan agua, ¿sí? Si en pocos tiempos tenemos incidentes de toxicidad en el agua, donde no podemos más tener fruticultura o la gente se enferma con problemas porque tenemos que usar el principio precautorio, porque hay denuncias sobre esto. Yo vengo de leer un documento de Naciones Unidas sobre el fracking. O sea, las denuncias son tan fuertes que por precaución habría que decir, bueno, antes de estar seguro sobre esto... Desasname, el fracking tengo entendido que se utiliza no desde ahora, sino que se utiliza... De los 90. Como, digamos, se usa antes, pero desde los 90 empieza a tener cierta razonabilidad, pero le falta muchísimo para poder garantizar, porque una cosa es, yo prometo no contaminar, hasta fenómeno, pero que no contamine como seguro, sobre todo si guardan el secreto sobre qué químicos usan, eso es más complicado. Ahora, Estados Unidos viene utilizando la inyección de agua con arena desde los 60 y tanto. Sí, pero como tecnología ya un poco más concentrada y con cierta capacidad desde los 90, desde 1990 concretamente. O sea, hubo ensayos previos, pero digamos, hablando incluso a favor de esa industria, uno diría, bueno, porque empezaron a aparecer consecuencias, incluso generacismos en algunos lugares. Pero no han tenido ningún caso de hecatombe producto de esto. No, hecatombe no, pero la sismicidad puede generar, por ejemplo, filtraciones de agua contaminada hacia otras cuencas o napas, porque esto atraviesa diferentes napas y digamos, los esquemas que uno ve muestran que hay posibilidades de venteo de metano o de las piletas o roturas intermedias. O sea que no es que sea una tecnología que uno dice, es la tecnología, le rindo culto porque es la tecnología y la tecnología garantiza todo. No, son ensayo y error hasta que pueden.
Y lo mismo pasa con otras tecnologías. O sea, son intentos, pero hace falta esos intentos mirarlos, y yo creo que la transición, se habla de transición en diferentes partes del mundo, la transición hacia una economía que no esté basada en la obtención puro del lucro, donde unos ganan y otros pierden, pues tenemos que ganar todos, no puede haber ganadores y perdedores en la economía, si no, no es economía, es otra forma de guerra, y nosotros tenemos que trabajar en función de una transición. Nadie diría, la Argentina tiene que dejar de ser nuclear de un día para otro, pero son opciones en las cuales uno visualiza primero hacia dónde quiere ir, con qué costo ambiental y social, y empieza a hacer una transición. Por supuesto que Neuquén se acostumbró a la plata dulce, pero una plata dulce que tiene costos. Entonces, la transición es posible hacia una vida mucho más tranquila, menos dependiente del dinero. En este momento somos enormemente dependientes del dinero, y el dinero es uno de los productos más caros y antiecológicos que hay, porque para obtenerlo hay que destrozar la naturaleza. Gracias por estos minutos, Andrés, muy amable. Hasta pronto. ¿Qué nos queda para el cierre? Nos quedan algunas referencias, algunas reflexiones respecto de lo que escuchamos en la edición de hoy. Las posiciones no son unívocas respecto de si el petróleo con fracking o con fractura hidráulica es viable, no es viable, tenemos opiniones a favor o en contra. De hecho, vemos cómo en una misma localidad, el caso de Cinco Saltos, los posicionamientos políticos son encontrados. Ahora, las decisiones parecieran estar motivadas en alcances de corto plazo o en objetivos de corto plazo. En la entrevista con Dimitrio, con Andrés Dimitrio, que es docente e investigador de la Universidad del Comahue, nos plantea una visión diferente, una visión de largo plazo, una visión macro, una visión en donde desarrollo y crecimiento no es sinónimo de más o menos pesos en la caja, sino de otras cuestiones como calidad de vida, como dependencia, como las condiciones ambientales, y no solamente las condiciones ambientales como argumento para decirle sí o no a esta técnica de extracción de hidrocarburos. Esperamos haber satisfecho alguna de sus preguntas con respecto a este tema. Nosotros nos vamos con la sensación de que la cuestión no se agota aquí y que va a seguir dando que hablar. Hasta la semana que viene.